¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Políticamente Incorrecto. El señor Luis Vareiro está de vacaciones en alguna parte del mundo, así que hoy nos toca hacer del aguante aquí compartiendo con ustedes, por supuesto. En unos días nada más, los Juegos Odesur van a acaparar la atención en nuestro país. Indudablemente significa una gran plataforma que la vamos a tener en Paraguay, donde los ojos de la región van a mirarnos. No solamente desde el punto de vista deportivo, por supuesto que desde el punto de vista turístico también implica una situación importante. Y por eso es que estuvimos insistiendo a lo largo de estos días en qué condiciones está nuestro país como para albergar a atletas que van a venir a Paraguay y por supuesto todo lo que alrededor mueven también los Juegos Odesur. Una inversión importante, probablemente una inversión que no se tendría en el deporte si no fuera por una cuestión como esta. Eso es lo que hoy nos permite también debatir un poco con atletas de primer nivel y que están en una vidriera importante para el mundo también, no solo con los Juegos Odesur, sino con una larga trayectoria ya a pesar de su corta edad. Nos acompañan dos mujeres el día de hoy y con un fuerte aplauso recibimos a Luana Alonso. Ella es nadadora, por supuesto una representante joven de nuestro país, también atleta de exportación, ¿verdad? Sí, el lunes volvimos con todo el equipo del Team Paraguay de vóley de playa. Estábamos concentrando, hicimos 20 días de entrenamiento, puro entrenamiento y eso. Hoy, además de hablar de los Juegos Odesur y hablar con las representantes de Paraguay en estos deportes, va a estar con nosotros Iván Duque, el expresidente de Colombia. Entiendo que es la primera entrevista en un estudio de televisión, Iván Duque, en nuestro país, además de vincularse con cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la economía. El tema político es un tema que acapara gran parte de la atención y vamos a hablar con el expresidente de Colombia, quien va a estar con nosotros. Luana, tener 18 años y estar en un nivel competitivo probablemente para mucha gente implique una mirada estrictamente deportiva. ¿Qué implica para una persona de 18 años estar en este nivel de competencia? Porque uno hace renunciamientos, no se trata solo de aparecer en el momento en el que hay que nadar y pelear por una medalla. Uno supone que para una joven de 18 años implica renunciar a muchísimas cosas. ¿Cómo vivís eso? Bueno, primero que nada, Santi, te voy a ser honesta, mucha gente ve esto como un sacrificio. Yo no veo como un sacrificio, yo estoy enamorada de lo que hago. Desde chiquitita hago el deporte que hago y siempre recibí el acompañamiento de mis padres. Y yo creo que capaz sacrificás como tu vida adolescente, como las fiestas y todo demás, pero ustedes no saben lo que se siente subirte al podio y ver tu bandera lo más alto. O sea, es un sentimiento indescriptible, sin duda. ¿Eso significa, en la línea de ese trabajo metódico que hacen ustedes los deportistas, decías dejar de lado fiestas que probablemente a vos no te fuerce porque sos muy joven todavía, pero la gente de tu edad está en otra cosa, convengamos. Y mientras la gente de tu edad está en otra cosa, vos tenés que cumplir con una rutina y con una disciplina que no es cuestión de tirarse a la pileta y se acabó. Hay todo un trabajo detrás. No, obvio, así mismo. Yo siempre me pongo objetivos, por ejemplo, ahora lo de Sur, y voy entrenando súper duro, voy cambiando ya sea en pequeños detalles como la dieta, el fisio y de todo. Pero también ojalá que lo de Sur sea una potencia para todos los adolescentes puedan hacer un deporte acá en Paraguay. Erika, en materia deportiva, creo que muchos coinciden en que si no se hiciera esta inversión de los Odesur, difícilmente el deporte tenga una inversión tan importante en Paraguay. Vos estás en una disciplina deportiva que fue conquistando un espacio también, porque si bien el vóley es bastante popular en Paraguay, el hacerlo a nivel competitivo como vos lo haces requiere de un sacrificio diferente. ¿Cómo viviste vos esa etapa que todavía estás viviendo de juventud y de renunciamientos para dedicarte profesionalmente a esto que te gusta? Para mí fue complicado por momentos, que de muy chiquitita no conocía la vida de deportista, no conocía la carrera deportiva. Entonces cuando yo empecé y de repente tenía torneos importantes yo tuve que elegir entre quedarme en mi colación o ir a una Copa del Mundo. En esa época
en realidad yo no estaba preparada para la Copa del Mundo. Pero sí, yo no fui a ningún viaje, yo me perdí, creo que la mayoría de lo que era el último año. Siempre escucho cómo la gente habla de que su último año es así, unos son más divertidos. Para mí era solamente estudiar, era terminar bien en el colegio y poder dedicarme totalmente al deporte. Igual, o sea, yo no me arrepiento absolutamente nada. Sí, se nota de repente cuando hablamos de cosas nomás que vivimos en ciertas épocas. Hoy en día la verdad es que me cuesta un poco más porque no estoy en ciertas actividades o eventos familiares, familia, gente a la que yo quiero. Y ahí sí, cuando ves de lejos, porque este año para mí fue bastante importante. Nosotras jugamos la Copa del Mundo, hicimos una gira de 2 meses en Europa y creo que el ida y vuelta, porque no vivo en un solo lugar, o sea, yo vivo en Paraguay, pero constantemente estamos compitiendo y vóley de playa más que nada. Nosotras competimos por lo menos 2 a 3 veces por mes, que requiere viajar 2 a 3 semanas por mes. Y es como que estás, pero no estás en nada. Y eso significa que también el entorno familiar, supone uno, entiende que la dinámica, la rutina es diferente, que hay un cumpleaños, no puedes estar, que hay alguna actividad, como decía, haya una colación y no sos parte de esa colación. En tu caso, vos vivís en Estados Unidos. Sí. Y entiendo que te tocó vivir sola, inclusive siendo muy joven. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo fue adaptarte desde lo personal, lo anímico, lo emocional, a estar lejos de tu país, al estar en un nivel de competencia que requiere una preparación importante y además estar estudiando en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que al comienzo fue un poco difícil adaptarse. Yo estoy también en una universidad de División 1. Era súper exigente los entrenamientos y como te conté un poco antes de cámaras, ya que necesitabas tener un buen rendimiento académico o si no de otra manera no ibas a poder ser apto para competir. Entonces tenías que llevar el deporte con el estudio a la mano, en el cual me costó un poco. Imagínate 17 años, salir del país, a buscar y luchar por tus sueños, acomodarte a un idioma que no es tu idioma, a una cultura que no estás acostumbrada. Pero gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis papás. Y ahora ellos se van a mudar a Estados Unidos conmigo, entonces me van a estar acompañando durante todo este proceso hasta París 2024. ¿Llega en algún momento uno a plantearse si vale la pena dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo que uno le está dedicando? Hay un momento en el que emocional, anímicamente uno dice, ¿es lo que estoy haciendo, si bien lo que quiero hacer, lo que voy a poder sostener en el tiempo? Pero sí, creo que todos tenemos momentos en los que dudamos un poco. Solo que esa es la parte donde nosotros llamamos, bueno, no todos los días tenés motivación, pero todos los días tenés que tener la disciplina. Y todos los días tenés que tener esa predisposición y la perseverancia y continuar procurando. Y eso es lo que trae más satisfacción. A la larga, no puedes dejar, no te puedes preguntar, bueno, ¿será que estoy o no estoy? Es como, yo quiero esto, yo me dedico a esto. Entonces, si ahora mismo no estoy donde quiero estar, voy a seguir probando, voy a seguir tratando. Es seguir superándose. Hace poco una entrenadora me planteaba, en la línea de lo que mencionabas, si es más importante la motivación o la disciplina. Hacía como una especie de encuesta, una especie de sondeo. ¿Vos crees que es más importante la motivación o la disciplina en el deporte en el que estás? ¿Y por qué? Bueno, wow, qué buena pregunta. La verdad es que creo que en todos los deportes es una mezcla de ambas, ya que necesitas de disciplina y motivación. Pero yo creo, de lo que yo aprendí en Estados Unidos, es que es más importante la disciplina, creas o no, porque hubo momentos en el que yo capaz no estaba como estoy hoy en día, súper motivada, pero nunca en mi vida falté a ningún entrenamiento. Iba mejorando, iba bajando mis tiempos y si tengo que elegir entre la disciplina o la motivación, yo elegiría la disciplina. ¿Y en tu caso? Para mí también necesitamos de los dos. La motivación normalmente pasa que si es que depende de la motivación, nomás cuesta un poco más continuar. Pero necesitamos también la motivación para poder levantarte un día y empezar, ¿verdad? Armar todo tu programa y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. De repente cuando estás motivado decís, quiero ganar la Copa del Mundo. Y ahí vas formando los objetivos, las pequeñas metas a las que tenés que llegar para poder llegar a la meta mayor, como tener una meta a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Hoy,
¿En qué mejoró la tecnología que permite que para tu deporte, por ejemplo, vos todos los días tengas un sistema de medición diferente que te desafía a vos misma a obtener mejores resultados? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en el Comité Olímpico cuentan con un aparato en el cual vos saltás y ahí, dependiendo de tu capacidad, o sea, de lo que vas rindiendo, saltás si estás en tu mejor momento, si estás cansado, y si te sale como bajo, ellos te envían directo a recuperación para que vayas a hacer fisio y puedas recuperar para que puedas seguir entrenando fuerte. También, por ejemplo, en el caso de natación, en el Centro Acuático Nacional contamos con unas conejeras increíbles que son prácticamente conejeras olímpicas, en el cual se va a estar haciendo los Juegos de Asunción, en donde vamos a competir en natación, y la verdad es que hoy en día Paraguay tiene mucha tecnología para el deporte. No es solo este aparato, sino hay otros aparatos también para medir la frecuencia cardíaca y demás para otros deportes, no necesariamente para natación. Y también contamos con una aplicación en nuestro teléfono en el cual nos medimos todas las mañanas, obligatorio por el Comité Olímpico, para saber en qué momento nos encontramos. ¿Todos los días hay que hacer esa medición? Todos los días a las 6 de la mañana. O sea, antes de entrenar es lo recomendado. ¿Y qué salta ahí? ¿Qué datos de peso, datos de qué? No, salta tu frecuencia cardíaca y aparece dependiendo, va a un rango, o sea, por eso tenés que hacer todos los días. Y, por ejemplo, un día te sale muy alto, es porque estás como bien para entrenar, y un día te sale muy bajo, es que estás cansado. Y también hay un cuestionario dentro de la aplicación que es increíble, que te pregunta qué tal dormiste, qué tal estás entrenando, qué deporte haces y demás. Entonces es muy, muy increíble todo esto que está trayendo el Comité Olímpico. ¿Es hoy la tecnología una aliada también o es un poco una presión extra que uno tiene al saber que alguien ahí en tiempo real te está controlando? Para ser sincera, la presión que nosotros como deportistas tenemos todo el tiempo es un apoyo muy importante. Más allá de la presión, en realidad te sentís respaldado, sentís que alguien más está viendo y que importa todo lo que haces, o sea, cada paso. Un entrenamiento cuenta también, o sea, si es un entrenamiento en el que estás cansado, pero estás ahí, bueno, reducís cargas y te enfocás, qué sé yo, un poco detalles que no carguen más, no sobrecarguen. Pero para mí es más respaldo que presión. Y en definitiva hace muchísima diferencia. A las 2 nos pinchan, por ejemplo, para saber cómo está nuestra glucosa en la sangre, que hace muchísima diferencia. Y a nivel competitivo, eso puede causar que ganes o que pierdas, si es que vas a jugar una final. Y justo el contrario, bueno, para mí, que no, sí. Luana compite con mucha gente, pero yo juego contra otro equipo que capaz justo ese día se alimentó un poquito mejor, durmió un poquito mejor. Y qué sé yo, esa semana bajó un poco más la carga, vieron mejor dónde estaban y hace muchísima diferencia en todo el torneo. O sea, si yo tengo que jugar bien 5 días de seguido, a un 100% todos los días, causa muchísimo desgaste. Entonces yo tengo que saber cómo reacciona mi cuerpo y qué hacer cuando reacciona de una forma no tan positiva, porque se tiene que solucionar. O sea, si todos estamos compitiendo en las mismas condiciones, claro, necesitas tener ese pie adelante para poder salir victorioso. Erika, Luana, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, que sea con éxito la participación y de verdad que ojalá esto sea un impulso para que despierte interés en chicos que de por ahí dicen, che, a mí me gusta tal deporte, fui a verlo, porque además va a ser muy barato entrar a ver los Odesur en general. Con 100.000 guaraníes uno ya ve todos los juegos, después con 10.000 guaraníes uno se puede instalar todo un día a ver los juegos. Me parece una gran oportunidad para que los padres puedan llevar también a sus hijos a ver una gama de deportes y que estos puedan elegir en un futuro qué es lo que quieren hacer. Así que gracias, éxitos y que les vaya bien en la competencia. Estamos de vuelta, esto es Políticamente Incorrecto a través de Telefuturo, recordándoles que el señor Luis Vareiro está de vacaciones y, por supuesto, nosotros estamos aquí mientras dure ese periodo de vacaciones. Hoy con un invitado muy especial, expresidente de Colombia, recientemente dejó, de hecho, el mandato, visita nuestro país y visita Políticamente Incorrecto. Recibimos a Iván Duque, expresidente de Colombia, quien ya está con nosotros. Santiago. Presidente, bienvenido. Gran placer estar acá. Gracias por venir. Muchas gracias. Adelante, por favor. Una visita express, digamos, por Paraguay, ¿no? Ustedes saben que tengo gran afecto por el Paraguay
y venimos también a dar una conferencia sobre el presente y el futuro de América Latina y por supuesto también visitar amigos y saludar con mucho afecto al pueblo paraguayo. ¿Se siente diferente visitar un país ya sin la mochila y la carga de ser un presidente de la República que tiene otro compromiso, tiene otra impronta, tiene otra agenda? ¿Qué se siente de diferente? Bueno, primero, la verdad es que yo tengo gran afecto por este país desde hace muchos años. Durante los más de 10 años que trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, vine al Paraguay en múltiples ocasiones, tuve la posibilidad de conocer distintas regiones y obviamente como presidente también lo hice, pero uno a veces como presidente tiene muchas más restricciones de agenda y demás. Yo creo que esta visita para mí es muy importante porque primero valoro lo que representa el Paraguay, valoro la transformación económica del Paraguay, valoro la reactivación económica del Paraguay. Entonces, poder estar uno con más libertad en el tiempo, estar en la calle, hablar con la gente, para mí tiene un gran valor. ¿Qué implica Paraguay desde los ojos de la política internacional y como un aliado estratégico en algunas cuestiones de Colombia? Ya sin esa carga, sin esa mochila que decía presidente del cargo, la investidura, ¿qué implica Paraguay sin sobredimensionar y sin subvaluar lo que es Paraguay? Lo primero es la relación histórica, Santiago, porque es emocionante cuando uno mira la historia y se da cuenta que en un momento muy difícil de la historia del Paraguay, cuando fue la guerra de la Triple Alianza, con todo lo que esto trajo de devastador para esta sociedad, Colombia salió en el respaldo del Paraguay. Se emitió un decreto en Colombia donde se decía que todo paraguayo que pisara territorio colombiano sería un ciudadano colombiano. Ayudó además esa determinación a evitar que se presentara casi que una ocupación para siempre perenne de ese territorio, y Paraguay le devolvió también esa condición a los colombianos. Entonces, una situación de hermandad. Para mí es importante hablar de esos lazos. Pero lo otro es que creo que el Paraguay es una tierra de grandes oportunidades. Cuando uno ve el tamaño del Paraguay, que es un tamaño sobresaliente, más de 400.000 kilómetros cuadrados, con una población relativamente pequeña, uno se da cuenta que el Paraguay puede jugar un papel fundamental como despensa alimentaria, no solamente de sus propios habitantes, sino también del continente y del mundo. Lo otro, Paraguay es un país que tiene prácticamente el 100% de su energía en energía renovable por Itaipú, pero tiene una posibilidad de convertirse en una tierra fértil para las energías renovables no convencionales e inclusive para la producción de hidrógeno verde en Sudamérica. Eso es un potencial tremendo. También ambientalmente, cuando uno tiene tanto territorio y que está relativamente densificado el país, quiere decir que Paraguay puede aumentar sus áreas protegidas, puede hacer proyectos de reforestación, aforestación y entrar a jugar un papel fundamental en las finanzas climáticas. Y lo otro que a mí me parece maravilloso es que el Paraguay hoy es un territorio con confianza de inversión, mientras en otros países del continente los gobiernos están ideologizando sus políticas muchas veces hacia la extrema izquierda o la izquierda radical. Ese es un país que sigue manteniendo sus fundamentos de la economía de mercado, y eso es valioso, sabiendo también que tiene que aumentar el beneficio social para sus habitantes. Entonces, yo veo al Paraguay en una gran posición geoestratégica en el continente. Hay un capítulo en el último tramo de la presidencia de Iván Duque que tiene una directa vinculación con Paraguay, y es el crimen del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Nosotros hemos conocido algunos elementos, de hecho ya inició formalmente la semana pasada el juicio oral a quien sería cerebro de aquella operación en Colombia desde el punto de vista logístico. Pero me gustaría entrar, presidente, en el detalle desconocido de cómo se enteró del crimen de Pecci y cuáles fueron los elementos que de buenas a primeras empezó a tener cuando eso sucedió. Yo recuerdo aquella mañana estábamos en Radio Monumental, una compañera, Estela Ruiz Díaz, nos pasa una información y nos dice: aparentemente hubo un atentado en Colombia y habrían matado a Pecci. Estaba al aire, no me animé a dar la noticia, salí de cabina a realizar algunas averiguaciones, tomé contacto con algunos actores del gobierno
y en ese momento no manejaban la información que probablemente sí ya por vía de algunos actores en Colombia se estaba filtrando. Pasaron minutos apenas del ataque. ¿Cómo se entera el presidente Duque y cuál es la historia tras bambalinas del día en que cuentan al presidente de Colombia que habían matado a un fiscal paraguayo en ese país? Santiago, yo empezaría por lo siguiente. Primero por hablar de la gran relación de cooperación de seguridad que ha tenido Colombia y Paraguay. Inclusive durante mis años de presidente, durante mi cuatrenio, que trabajé muy de la mano con el presidente Abdo, cuando se presentó acá el secuestro del ex vicepresidente, apoyamos rápidamente con nuestras capacidades de inteligencia. En momentos muy dolorosos del pasado, cuando se presentó la situación de la hija del expresidente Cubas, también Colombia apoyó. Hemos apoyado también el trabajo contra las pocas células que quedan de ese menguado grupo terrorista que está en algunos lugares del territorio paraguayo. Entonces, esa relación de cooperación es muy importante. ¿Y por qué la noto? Porque cuando yo recibo la información, dicen, se presentó un atentado que además era a media hora de la ciudad de Cartagena, en un balneario, que es un lugar público, y después se sabe que se trata de un fiscal antimafia, anticorrupción del Paraguay. Lo primero, a mí me impactó. Me impactó por el lugar, por la hora, por la forma, por todo. Entonces me puse en contacto con el presidente Abdo de inmediato. Ya nos habíamos visto semanas atrás, él estuvo visitando Colombia, fortalecimos toda la cooperación comercial, la cooperación judicial, la cooperación en materia de seguridad. Entonces le dije, presidente, yo lamento esta situación profundamente. Aprovecho además para expresar mis condolencias a los familiares del fiscal Pecci, pero le dije, presidente, antes de 30 días vamos a dar con los responsables de esto. Y le pedí al general Jorge Vargas, que era el director de la Policía de Colombia, le pedí al general Fernando Murillo, experto en policía judicial, también al general Lorenz Cárdenas y al equipo de la DIPOL, que lo manejaba el general Norberto Mujica, los mejores policías de nuestro país, para que pudiéramos reconstruir rápidamente y obrar. Y ahí nos empezamos a encontrar con cosas pues bastante complejas. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo pasa esto? Esto no fue un acto espontáneo, tenía que tener una preparación. Y empezamos a encontrar factores comunes, nos colaboraron inclusive personas del hotel, nos colaboraron algunas personas del Paraguay que estaban también como turistas, porque para poder hacer un atentado a plena luz del día en ese momento tenía que haber prácticamente un señalador, alguien que orientara a quienes llegan en un jet ski, se bajan, llegan a ese punto. Y entonces empezamos a juntar todo el sistema de cámaras y entonces descubrimos que, claro, se habían bajado de un jet ski, descubrimos que ese jet ski había sido rentado en días anteriores, que habían hecho desembarcos, habían casi que planificado cómo sería la llegada a producir el atentado y después salir. Entonces, eso nos llevó prácticamente en muy pocos días a identificar a varias de las personas involucradas. 3 señaladores, encontramos también un determinador, encontramos al sicario y en efecto, antes de 30 días capturamos a esos 6 individuos. Y creo que es una operación de inteligencia impecable, bien hecha, con capturas que se manejaron con todos los protocolos. Mantuvimos informado también a las autoridades del Paraguay. De hecho, yo hablé con el presidente Abdo tan pronto se producen las capturas y ahora lo que esperamos, por supuesto, es que haya una justicia implacable con esos autores materiales, pero también que podamos llegar a una condena rápida de los autores intelectuales. Sobre eso hay hipótesis, tesis. Debo ser prudente porque eso es un proceso en el cual se tienen que pronunciar las autoridades oportunamente y cualquier comentario que yo pueda hacer pues, puede interpretarse para un lado o para el otro. Pero lamentamos profundamente y mi dolor más grande, Santiago, es que teniendo esa cooperación que hemos tenido con el Paraguay, nunca se nos informó por parte del fiscal Pecci o de la Fiscalía del Paraguay de su decisión de visitar Colombia. Y tal vez si lo hubiera hecho, no hubiéramos visto una situación tan deleznable, tan triste, porque hubiéramos podido brindar seguridad, protección. Y yo entiendo que había un deseo de intimidad de la familia, de estar más relajado,
menos sentirse no presionado por la presencia de seguridad, pero eso a uno le duele porque es una vida que se hubiera podido también salvar. Y por supuesto quienes están en este crimen son miembros de estructuras de narcotráfico transnacional, y lo que se tiene que hacer con esas estructuras es aplicar implacablemente la justicia. ¿Qué elemento importante incorpora, presidente, cuando dice: lamento profundamente, después de todo lo sucedido, que a pesar de los años de colaboración no se hayan activado protocolos o no se haya echado mano de protocolos que existen de advertencia, sea desde el Ministerio Público de Paraguay, formalizando, no sé si la vía es la Cancillería o cuál sería, la presencia de alguien con la investidura del fiscal Pecci, un fiscal que investigaba mafias, que investigaba drogas, independientemente a el deseo que pueda tener la familia? En esos casos uno debate, presidente, y dice: la autonomía respecto a alguien que decide sobre protocolos de seguridad o de inteligencia versus la obligación de un Estado de proteger a alguien con esa investidura, ¿no? Es que yo creo, Santiago, que en este caso en particular, la decisión que toma el fiscal Pecci de tener ese espacio personal, íntimo y que además es respetable. Ni más faltaba que fuéramos ahora a decir que fue culpa de él, ni más faltaba, por supuesto que eso no cabe en la cabeza de nadie. Él tomó una decisión y obviamente yo creo que hoy el crimen transnacional es muy poderoso. Es que esto no fue un tema improvisado. La forma en la que se produce este atentado muestra el grado de sofisticación del crimen transnacional, porque sabían a dónde iba a estar, y lo que encontramos es que había 2 señaladores que habían llegado al hotel, que se habían registrado en el hotel, que habían hecho el check-out minutos después de producirse el crimen. Dimos con ellos y nos dimos de ese nivel de sofisticación y el poder corruptor del dinero del narcotráfico. Entonces, yo creo que hoy existen todos los protocolos para, si hay información de la presencia de personas que tengan algún riesgo de seguridad, podérsela brindar y poder tomar algunas precauciones. Claramente, quienes decidieron producir este atentado estaban haciendo el seguimiento al fiscal Pecci desde mucho tiempo antes de que tomara la decisión de ir a Colombia. Desde el análisis del hecho Pecci, ¿por qué lo matan? ¿Por qué en Colombia? ¿El mensaje era por alguna causa, creen ustedes, investigada por Pecci, o tenía que ver con algo mucho más allá, que era un mensaje para cualquier estructura investigativa que se anime a llevar adelante alguna acción contra el crimen? Yo no creo que fuera un tema de mensajes, yo creo que era un tema dirigido contra él por sus investigaciones, por su trabajo contra el crimen transnacional. Yo creo que eso no tiene discusión. ¿Y por qué se produce en Colombia? Pues porque yo creo que alguien pudo advertir que el fiscal se iba a trasladar en un ambiente relajado, en un ambiente vacacional, y que además no había solicitado apoyo de seguridad. Es decir, ahí se había hecho por parte de esos criminales una inteligencia previa. Y eso muestra la sofisticación de lo que ocurrió. Pero también yo creo que, y eso fue un compromiso mío con el Paraguay, con el presidente Abdo, le dije: antes de 30 días vamos a encontrar a los bandidos. Los encontramos, los desmantelamos. El material probatorio que tenemos es absolutamente incontrovertible. ¿Hoy creen que la orden se dio en Paraguay? Yo no quisiera sobre eso especular, Santiago, porque las autoridades judiciales están haciendo su trabajo. Cualquier comentario que yo haga puede terminar desviando o puede terminar incidiendo en la investigación. Yo lo que me siento tranquilo es que como presidente de Colombia entregamos todo el material. Y yo lo que espero es que lo más pronto posible se devele toda esa estructura, porque es una estructura transnacional de narcotráfico. El presidente Petro decía a través de un comentario en redes que para nosotros fue muy impactante en Paraguay, que el responsable de haber dado la orden fue Sebastián Marcet, y lo decía a través de su cuenta de Twitter, refiriendo además un análisis con respecto a la lucha contra las drogas en Colombia. ¿Ese es el nombre que tienen en Colombia o esa fue una cuestión estrictamente de Petro? Esa información la da el presidente de Colombia en un ambiente, digámoslo, mediático,
Yo me imagino que sobre eso recibió también información por parte de las autoridades policiales de nuestro país, pero yo creo que en eso, Santiago, y yo lo hice como presidente, uno tiene que ser en esto prudente, dar todo el apoyo a las autoridades paraguayas, dar toda la información y el acervo, y obviamente si el presidente lo está revelando, pues seguramente tendrá esa fuente de información. Nosotros vimos nombres, no quiero simplemente referirme si el presidente Petro habló de uno u otro, yo creo que hay nombres, y yo lo que espero es que esta maraña se pueda develar de la forma más contundente. Pero eso me permite a mí, porque tampoco quiero que esta conversación sea solamente centrada en un aspecto que es judicial o procesal judicial. Yo quiero entrar al tema más de fondo, y es que con el narcotráfico, Santiago, no se puede pactar. Con el narcotráfico no se puede ser condescendiente. Con el narcotráfico no se puede ser blandengue. Al narcotráfico hay que enfrentarlo con determinación. Un solo día en que las autoridades cedan en su acecho constante y en la intensidad del acecho constante contra el narcotráfico, es un día de retroceso. Por eso la seguridad es un valor democrático y es un bien público, y por eso cuando nosotros gobernamos tenemos que tener claro que más allá de esa tentación contemporánea de estar siempre buscando la popularidad, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones impopulares y por supuesto drásticas y contundentes contra cualquier forma de criminalidad. Cuando uno invoca discursos de pacificación para tratar de estar en acuerdo, de desmontarse o de someterse con los narcotraficantes sin que haya un acecho donde sea ese temor el que los lleve a someterse, en ese momento se empieza a debilitar el Estado de Derecho. Eso me permite hacer referencia al segundo elemento incorporado por el presidente Petro a la cuestión del narcotráfico. Él pone en debate el fracaso, según menciona, de la política que ha tenido bajo tutelaje de los Estados Unidos la lucha contra las drogas o las estructuras criminales, por ejemplo, en Colombia. Paraguay tiene también una política muy parecida, tutelada por Estados Unidos y otros organismos internacionales. ¿Es esa la manera correcta de combatir el flagelo de las drogas? ¿O a la luz de los hechos, cuando se dice, independientemente a todo lo invertido en ese combate, las estructuras criminales se han afianzado con nuevas rutas, con nuevos elementos, con nuevos mecanismos, implica algún tipo de fracaso o de revisión probable en la política? Creo que es una gran pregunta y creo que hay que responderla o abordarla desde varios puntos de vista. El primero, una cosa es una política de salud pública, que por supuesto hay que tenerla para evitar el consumo, y una política de salud pública para atender al adicto, que por supuesto también hay que tenerla. Pero el mundo, desde el año 1971 hasta nuestros días, ha tenido un claro enfoque de prohibicionismo. Tratar de hacer legalizaciones individualizadas sin que haya un consenso mundial al respecto lleva a que los países que tomen decisiones irresponsables de legalización terminen convirtiéndose en narcoestados, porque se vuelven en estados propicios para esas actividades ilícitas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, nosotros en Colombia, en el año 2000, teníamos más de 180.000 hectáreas de cultivos ilícitos y al año 2015 habíamos bajado eso a menos de 50.000 hectáreas. Cuando se suspendió la aspersión aérea, cuando se redujeron los grupos de erradicación manual, crecimiento exponencial entre 2015 y 2018. Cuando llegué a la presidencia, paré el crecimiento exponencial, empezamos una reducción, las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia en su historia, logramos enfrentar rutas, creamos la campaña multinacional Orión, pero yo tuve que enfrentar muchísimas limitaciones, sobre todo de orden judicial, para que pudiéramos restablecer el programa de aspersión. Hoy no solamente ya no tenemos el programa, sino que se están desmontando los grupos de erradicación y yo me temo que en un año Colombia tendrá más de 300.000 hectáreas de coca si ese patrón se mantiene, y eso por supuesto se convierte en un combustible de los grupos armados ilegales. Entonces,
tú preguntas, ¿hay fracaso o no hay fracaso? Yo creo que hay algo que sí hay que decirlo con claridad a nivel mundial. Hay hipocresía. Porque enfrentar las drogas necesita corresponsabilidad. No es una sola fórmula, hay que utilizar una visión holística, pero lo que no puede ser es que en nuestros países nosotros enfrentemos la oferta, enfrentemos los cultivos ilícitos y los carteles, y que los grandes países consumidores del mundo no están haciendo lo suficiente en materia de salud pública para prevenir el consumo o para bajar el consumo, reconociendo que hay cooperación. Colombia representa el 50% de las incautaciones de narcóticos del hemisferio occidental año por año. Y hacemos todo un esfuerzo, invertimos muchos recursos, pero a veces uno ve que en los países de mayor consumo sí hay cooperación policial, hay cooperación antinarcóticos, pero desde el punto de vista de la comunicación a la ciudadanía no se están haciendo campañas serias para disminuir el consumo. Y cierro contando esto, Santiago. En el año 2020 el consumo de cocaína se creció exponencialmente en el mundo. Y desde ahí hasta hoy, ninguno de los países donde ha crecido exponencialmente ese consumo ha hecho ninguna campaña de salud pública para enfrentar ese flagelo. Y si me permites decir esto, inclusive hay un argumento ambiental. Para producir 1 kilo de cocaína se necesitan decenas de galones de gasolina. Químicos que son además vertidos en las selvas de nuestros países, que destruyen ecosistemas. Estamos hablando de una droga que además produce un ecocidio permanentemente, porque para sembrar 1 hectárea de coca se destruyen 2 hectáreas de selva tropical. Y yo creo que este discurso también es muy importante tenerlo desde el ángulo de la corresponsabilidad en los países de mayor consumo en el mundo. O sea, eso implica que mientras aquellos países consumidores en alta escala de droga no tengan una política en materia de salud pública, no hay otra alternativa para los países productores más que este mecanismo de combate. A mí me dijeron muchas veces en la presidencia, algunos de mis críticos me decían, es que usted solamente tiene un enfoque represivo. Y eso no es cierto, porque yo lancé una política que se llamó la política Ruta Futuro, que era una política 360, donde enfrentábamos los cultivos ilícitos, los precursores químicos, hacíamos interdicción. El año pasado dejamos casi 700 toneladas incautadas, la mayor que ha registrado Colombia. Empezamos a luchar contra el lavado de activos, contra los canales de distribución, contra el microtráfico, destruyendo lo que llamábamos en Colombia o llamamos las ollas del microtráfico, que son esos espacios urbanos donde llega la gente a consumir vicio. Todo eso era una política integral, pero también la política de prevención y la política de tratamiento al adicto. Eso era una visión 360. ¿Qué creo yo? Esos esfuerzos que ha hecho Colombia son titánicos y lo que se sigue haciendo todos los años con interdicción, pero sí se requiere que en los países de mayor consumo haya campañas efectivas. Ejemplo, en los años 80, bajo el liderazgo de Nancy Reagan, Estados Unidos lanzó la campaña que decía Say no to drugs, dígale no a las drogas, que fue muy efectiva comunicacionalmente. Y yo personalmente creo que se requiere también un compromiso de los países donde ha crecido más el consumo de cocaína para mostrar e ilustrar el ecocidio que produce esa droga y por otro lado en hacer campañas de comunicación masiva de salud pública para que se reflejen en una disminución de ese consumo. Hace rato decía, presidente, que con el narcotráfico no se puede pactar, no se puede negociar. Y mirando algunos apuntes de cuestionamientos a Colombia y la política desarrollada en el paso del tiempo, uno de los puntos muy cuestionados en Colombia fueron los paramilitares. En su momento, dicen los críticos, creado para despojar de tierra a campesinos, para cometer masacres con vínculos con el narcotráfico. Muy vinculados siempre, según la crítica al entonces presidente Uribe y al centro democrático del que usted forma parte. ¿Eso era criminalidad con apoyo estatal? Mire, me alegra que usted me haga esa pregunta porque eso nos permite aclarar la historia de Colombia. Primero, yo nunca he utilizado el término paramilitares. Ellos son terroristas y eran terroristas. Al igual que eran terroristas los grupos como las FARC, como el ELN, como el EPL.
Pero ellos en su narrativa siempre decían, nosotros somos guerrilleros, ideólogos, luchadores sociales, y los otros son paramilitares, criminalidad organizada. Como si un homicidio fuera un homicidio distinto porque lo invocan en nombre de la guerrilla o lo invocan en nombre de otros grupos armados ilegales. Un homicidio es un homicidio. Un carro bomba es un carro bomba, independientemente de quién sea el que lo active y cuál sea la causa que intente reivindicar. Por eso para mí solamente tenían un solo nombre, terroristas. Y algo que es muy importante en la historia de Colombia, nosotros vimos esos grupos mal llamados paramilitares florecer en los años 80. Entonces, oiga esto, Santiago, se crean en el año 87 y tienen su auge en la creación. Y nadie dijo que los gobiernos que fueron permisivos frente a eso eran gobiernos paramilitares. Después nos tocó ver el crecimiento y expansión en el territorio colombiano y los gobiernos que fueron permisivos frente a esa expansión, nadie los llamó paramilitares. Después vimos que adquirieron poder de influencia y daban entrevistas en horario AAA, muchos de esos cabecillas de esos grupos, y nadie llamó a los gobiernos que fueron permisivos con esos gobiernos paramilitares. Y resulta que el gobierno que los combate, que los obliga a entrar en un proceso de sometimiento, que los mete a la cárcel y que los extradita, ¿ese es el gobierno paramilitar? No, no seamos ridículos. Miremos esa historia con esa claridad. Quien mete a la cárcel a esos grupos, quien los somete, fue el expresidente Álvaro Uribe. Y en mi gobierno trataron de revivir esa narrativa de que aquí hay unos guerrilleros y aquí hay paramilitares. No, señor, son criminalidad igualita. Y por eso luchamos contra ellos con total verticalidad. Mire, el bandido ese, alias Otoniel, que era el narcotraficante más peligroso del planeta, un sanguinario, quería convertir al Clan del Golfo, un cartel de drogas, en lo que él llamaba las autodefensas gaitanistas, para tratar de ganar un poco de aroma político y eventualmente entrar a un proceso de negociación. Como las Autodefensas Unidas a las que hacía referencia. Entonces yo dije, no señor, a ese bandido lo vamos a enfrentar. Y desmantelamos la cadena de mando del Clan del Golfo y a ese bandido lo capturamos y lo extraditamos y está en una cárcel federal de los Estados Unidos pudriéndose y después tendrá que regresar a Colombia a cumplir sus penas por los crímenes cometidos en el país. Pero yo recuerdo muchos políticos en Colombia que decían, no, Duque, no lo extradite, y que venían tratando de hablar con ese sinvergüenza para después entrar a un proceso de paz. Por eso yo digo, con el narcotráfico no puede negociarse, no puede haber condescendencia. La seguridad no puede ser manipulada como concepto democrático. Y esa ha sido una línea en la que yo creo, y algo que valoro, Paraguay ha tenido también esa línea. Aquí no se ha tenido ambivalencia para llamar las cosas como son. Y todo el que mate, todo el que secuestre, todo el que extorsione, solamente entra en una sola categoría, criminal. Aquí no podemos hablar de criminalidad política y criminalidad ordinaria. Todo el que cometa un acto criminal es un criminal. Hace rato, al inicio de la charla, decía que Paraguay, ante los ojos del mundo, es un país de estabilidad y no de extremos, y citaba la izquierda extrema en particular. La región, si uno mira, se da cuenta que de gobiernos de derecha hoy está migrando a gobiernos de izquierda. Argentina, Colombia, por tomar dos ejemplos puntuales. ¿Qué representa eso? Representa, siendo usted de derecha, el fracaso de los presidentes de derecha respecto a las políticas que han tenido para con su población y el castigo de la población eligiendo a presidentes de izquierda, ¿o cuál es la lectura? Yo creo que hay algo, déjame, yo empiezo por una cosa, Santiago. A mí me preguntaban muchas veces en Colombia, ¿usted es de derecha o usted es de izquierda? Yo soy de extremo centro. ¿Y por qué creo eso? Porque yo creo en los equilibrios democráticos. Ser de centro no quiere decir que uno es neutral o que uno no es ni de aquí ni de allá como la canción de Facundo Cabral, no. Cuando uno habla de ser de centro es que uno cree en los equilibrios democráticos. Ejemplo, hay que defender la empresa, hay que defender el desarrollo empresarial, pero hay que defender la justicia social. Por eso, si usted ve en mi gobierno,
mayor crecimiento económico registrado en nuestra historia, política de emprendimiento, pero también la mayor inversión social, matrícula universitaria pública gratuita para el 97% de los estudiantes que vienen de las familias más vulnerables y la clase media emergente. Que se puede defender el entorno empresarial, minero energético, pero también una gran conciencia ambiental. Yo creo en esos equilibrios. Ahora bien, yo creo que tenemos que ser mucho más profundos. Esta no es una discusión entre izquierda y derecha. Es una discusión que se tiene más bien que enfocar en que aquí hay populismo y demagogia. Y los demagogos son unos y los pedagogos son otros. Porque el problema de fondo no es que haya gobernantes de izquierda. Yo creo que América Latina ha visto gobernantes de izquierda que han hecho cosas importantes durante sus mandatos. Un ejemplo, Ricardo Lagos, en el caso de Chile. Gobernante técnico, asertivo, equilibrado. A mí lo que me preocupa es la demagogia y el populismo. En buscar soluciones que lucen bien para la tribuna, pero que terminan siendo es la incubación de problemas graves para el futuro, lo que llama alguien pan para hoy, hambre para mañana, que tratan de ideologizar el discurso minero energético, el discurso tarifario, el discurso regulatorio, el discurso bancario, el discurso pensional. ¿Y qué terminan haciendo? Espantando la inversión. Santiago, los países de América Latina hoy están compitiendo para traer inversión. Traer inversión es muy fácil, pero se puede ir en cualquier momento. Entonces, mi argumento de fondo es, vamos más a la médula, y esto es, América Latina sí tiene hoy un modelo, en algunos de demagogos y en otros de pedagogos. ¿Y qué veo yo del Paraguay? Paraguay tiene hoy estabilidad, reglas de juego, defiende la iniciativa privada, tiene potencial agroindustrial, potencial energético, potencial en servicios. Por eso yo creo que el Paraguay hoy va a ser uno de los países que si hace promoción, y me preguntaba si es mercadeo, no solamente mercadeo, es ir a buscar a ese inversionista que está saliendo de muchos países, muerto del miedo, asustado, con incertidumbre, a decirle, venga al Paraguay e invierta en este país. Pero perdón, presidente, ¿no le parece poco autocrítico referir que la base es la demagogia o el populismo cuando es ese mismo electorado el que también elige a un presidente de derecha eventualmente? ¿No hay alguna autocrítica que uno pueda mirar y decir, está cambiando la elección del pueblo hacia gobiernos de izquierda porque esto hicimos mal los gobiernos de derecha o de centro? Es que si la pregunta es sobre si hay o no autocríticas, claro que hay que tener siempre autocríticas. Quien no es autocrítico termina siendo preso de la vanidad o, lo que es aún peor, de la soberbia. Cuando gobernamos tenemos que ser autocríticos, pero también tenemos que darnos cuenta en el entorno en el que estamos. Yo digo, hoy América Latina está lo que yo llamo un mundo VICA, un mundo donde hay volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y hoy hay tres fenómenos que atentan contra la democracia. El populismo es uno, la polarización es otro y la posverdad es otro. Entonces tenemos una región que tiene que navegar en estas aguas. Yo, por ejemplo, me pregunto, ok, ¿se puede ser autocrítico en países como Chile? Claro, pero ¿por qué le incubaron a la mentalidad de tantos jóvenes que Chile era un fracaso cuando no lo era? ¿A que siguen existiendo desigualdades? Claro que sí, y hay que cerrarlas. Pero le hicieron creer a una generación o le incubaron a una generación que quiere cambios, que tiene voluntad de transformación, que quiere ser más progresista, más inclusivo, pero le metieron en la cabeza que todo lo logrado había sido un fracaso, y eso era una gran mentira, porque se amplió el ingreso per cápita, la cobertura de educación, la cobertura de salud, la participación en las obras de infraestructura, logros que son muy importantes, pero hay unas narrativas que quieren siempre inocularle a la sociedad que todo ha fracasado para por esa vía generar odios a partir de la posverdad, y eso termina siendo capitalizado por demagogos. O sea, lo de Chile no era brecha social, sino relato. Es que hay brechas sociales en América Latina, existen, Santiago, y desafortunadamente van a seguir existiendo por mucho tiempo, pero hay que irlas cerrando gradualmente o aceleradamente, como querramos hacerlo. Negar que hay brechas es un error, pero negar las conquistas sociales es aún más grave, porque termina generando odios. Entonces, por eso la polarización. Y yo lo veo en muchos países de América Latina. La posverdad se mueve a la velocidad
de la luz y la verdad se mueve en mula. Entonces, una mentira repetida exponencialmente en las redes sociales termina siendo más efectiva que una verdad comunicada con responsabilidad. Y esa es una amenaza a la democracia. En el interés de despejar los elementos que suman a la posverdad o a la confusión, uno supone que son los datos a los que hay que recurrir como para poder analizar determinadas cuestiones. Y uno de esos datos respecto a la crítica a la gestión Duque en Colombia que estaba mirando es el que refiere que desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022 fueron asesinados más de 957 líderes sociales, defensores de derechos humanos, además de 261 firmantes de acuerdo de paz con la desmovilizada FARC. Esto según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz de Colombia, que también habla de unas 220 desapariciones forzosas. ¿Estos son datos reales? ¿Dio fuente por eso? ¿O también es una cuestión de relato? Ahí hay varias cosas que me parece importante también ponerlas en un contexto amplio. Número uno, Santiago, estos asesinatos de líderes sociales desafortunadamente no son tema reciente. Llevamos décadas en Colombia de ver asesinatos de líderes sociales. Llevamos muchos años de ver atentados que los produce el narcotráfico y el crimen organizado contra ese tipo de liderazgo. ¿Qué es importante? En mi gobierno lanzamos el Plan de Acción Oportuna PAO. Lanzamos los CERREM y los CIPRAT, que eran espacios de coordinación en las regiones para enfrentar a los asesinos de líderes sociales. En mi gobierno fueron capturados y dados de baja más de 200 cabecillas, donde está Otoniel, Guacho, Cadete, David, Fabián, Uriel, de todo el variopinto del terrorismo que podemos tener en Colombia, que han producido esos crímenes. ¿Y qué tengo como satisfacción desde el punto de vista de nuestra labor de seguridad? También con datos irrefutables. El promedio de la tasa de homicidio durante nuestro gobierno, de esos 4 años, fue 25.2 por cada 100.000. La tasa de homicidio más baja en un cuatrenio en más de 40 años. El delito del secuestro, que también era una forma de intimidar y de amedrentar, lo dejamos con la tasa promedio más baja en más de 40 años. Y logramos bajar muchos de estos crímenes en distintos lugares del país. Pero obviamente uno eso no lo puede celebrar porque debería ser cero. ¿No? Nuestras sociedades no pueden sentirse cómodas conviviendo con el homicidio. Y frente a las fuentes, es muy interesante que en mi gobierno, cada vez que se presentaba un asesinato de un líder social o de una persona vinculada a un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, inmediatamente había un relato inmediato de la oposición diciendo, miren lo que está ocurriendo, esto es responsabilidad del presidente. Pero llevamos 1 mes y medio y ya nadie habla de esto. Cuando se producían asesinatos de más de 2 personas en el gobierno mío, inmediatamente decían masacre. Y hoy siguen ocurriendo estos hechos y hay silencio, dice. Pues yo más que silencio empiezo a ver ambigüedades, entonces ya se dice asesinatos múltiples. No, si lo vamos a llamar masacre, llamémoslo masacre con cualquiera que sea el presidente. Y seamos objetivos en la data. Porque, claro, en materia de seguridad está la data y está también la percepción. Y es una realidad en el mundo. Pero la data es, y es un referente. Por eso yo digo, en política uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos y no a sus propios hechos. Uno tiene que ser riguroso y tiene que ser factual. Y nosotros enfrentamos muchas de estas realidades que llevábamos años también viviendo en Colombia y que también siguen existiendo hoy en Colombia. Y las enfrentamos con determinación. Y la más dura de los golpes contra asesinos de crímenes sociales fue la captura y extradición de alias Otoniel, el más sanguinario asesino de líderes sociales que haya visto nuestro país. Presidente, gracias por acompañarnos. Santiago, muchas gracias y de nuevo yo quiero decirle que me siento muy contento de estar en el Paraguay. Un saludo con afecto a toda la audiencia
Y yo les sigo diciendo, siéntanse muy orgullosos del país que tienen y que Paraguay atraiga inversión masivamente. Muchas gracias. Iván Duque, expresidente de Colombia, visitando los estudios de Telefuturo en esta jornada de Políticamente Incorrecto. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más. Querido Iván Páez, quien nos trae un informe especial en el marco también de los Juegos Odesur y de cómo está la ciudad de Asunción para estos Juegos. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, un placer, buenas noches. Efectivamente, al inicio del programa hablabas con atletas que nos van a representar en los Juegos Odesur. Los que no nos representarán bien son los administradores de nuestra ciudad, que con su peor aspecto, lamentablemente, recibirá aproximadamente 15.000 turistas, atletas que visitarán nuestro país en el marco de los Juegos Odesur. Es por eso que hicimos un recorrido por la ciudad de Asunción y también un recorrido sobre las frases que nos dejaron aquellas personas encargadas de cuidar de nuestra ciudad. A ver. La ciudad de Asunción recibirá en estos días a atletas de toda Sudamérica y a varios turistas que acompañarán a las delegaciones. Pero lamentablemente las autoridades no se ocuparon en mejorar el aspecto de la capital. Sobre la calle Estrella, ninguno de los faroles ubicados tiene foco. Otros ya fueron rapiñados incluso de raíz. Y así se encuentran hace bastante tiempo, dejando la zona totalmente a oscuras en horas de la noche. La Recoba, sitio obligado de visita para los turistas para comprar artesanías como recuerdo de nuestro país, está en completo estado de dejadez. Las vendedoras incluso dicen que el lugar se cae a pedazos, pero que de cualquier manera se preparan para recibir a los turistas con calidez. Da pena porque sabes que los turistas reparan por la ciudad, nuestra ciudad, Asunción, que está sucio. Mira por el techo y se ríe. La suciedad, el desorden. No hay luz, acá no hay luz. Nosotros ponemos todo luz cada uno para que tenga una buena iluminación. Ni una iluminación que no hay acá, ni ese de la calle que no se prende. Eso es triste. Muy dejado está nuestro país, nuestra ciudad. La Plaza del Cabildo y la ubicada frente a la Catedral de Asunción sigue ocupada por familias desplazadas a causa del incendio ocurrido en la Navidad del 2021. A este panorama se suma el pésimo estado de las calles de nuestra ciudad. Los baches darán la bienvenida a los participantes de los Juegos ASU 2022, mientras que las principales autoridades se echan la culpa unos a otros sin que nadie se haga cargo. Todos creemos que todos los problemas que hay en Asunción dependen del municipio y depende de las instituciones. Nosotros recurrimos a las instituciones. Acá lo que yo solicitaba, que la prensa sea más objetiva, que no todos los problemas pongan sobre la cabeza del municipio o de la municipalidad de Asunción, que también le exijan a las otras instituciones, a las otras instituciones del Estado. Tenemos que trabajar en forma conjunta, coordinada. Bueno, con estas frases es mejor no hacerse mucha expectativa respecto a la cara que vamos a llegar a mostrar. Lamentable desde todo punto de vista porque esto supone una gran presencia de gente y de turistas, además de aquellos que van a venir para la competencia propiamente. Claro, es una oportunidad perdida, si se quiere, porque nuestro país estará en una vidriera internacional. Si bien lo mejor que tiene Paraguay es su gente, las autoridades se hubiesen puesto las pilas con tiempo y poner en condiciones la ciudad. Gracias, Iván. A usted, señor. Un Muy gusto. amable, muchísimas gracias. Iván Páez, nuestro compañero compartiendo con nosotros en esta jornada. Ya estamos cerrando, Matías. Cerramos esta edición de Políticamente Incorrecto. A todos, gracias por acompañarnos.